Ya, creo que ahí estoy grabando. Les llegó el aviso, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Bien, bien, queridísimos y queridísimas estudiantes. Hoy día vamos a hacer esta clase que la he hecho los otros años. Tenía sobre todo bastante utilidad cuando estábamos en periodo de pandemia y desde ahí ya la clase finalmente se quedó. Porque creemos que es importante que ustedes tengan consideración respecto a más o menos cuáles son los controles que en general se realizan en la atención de salud. Eh, Estos controles tienen ciertas variaciones locales, es importante que lo sepan. Una cosa es la indicación ministerial, pero otra cosa es lo que finalmente se hace en cada CESPAM, donde dependiendo de las necesidades de los recursos humanos que tenga esta institución, es lo que finalmente se va a hacer. Esta es una clase que yo debo decir, también la hago en sus compañeras, en sus compañeros internos, ¿ya? De hecho, yo me basé en la misma clase que les hice este año de concentrado teórico de atención primaria, quiero que lo sepan, porque creo que hay aspectos en común que ustedes van a poder obtener. Y es que puedan aprender lo más posible. Voy a tratar de hablar no solo de los controles que se hacen, sino que también de consideraciones súper importantes a la hora de atender niñas y niños. ¿Ya? Pueden interrumpirme cuando quieran, cuando lo necesiten. Ya, vamos a hablar entonces del contexto, las consideraciones, qué es lo que se hace, cuáles son las consideraciones al momento de realizar los controles de salud y en qué marca también el programa de salud de la infancia. Yo sé que ustedes ya han tenido de estas clases, han tenido harta información, pero ahora quiero tratar de aterrizarla lo más posible a una situación clínica como real. Les dejo acá estos códigos QR, y igual después les voy a compartir la clase, pero pueden escanearlos si quieren de su celular. Acá está la información para equipos de salud que publica el Ministerio de Salud y la norma técnica, ya que en la norma técnica ustedes tienen ahí 4 tomos, por así decirlo, que hablan sobre en qué consiste el Programa Nacional de la Infancia. Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener, cuáles son las características, cuáles son los elementos que no podemos dejar pasar, cuáles no son tan importantes para que nosotros enfoquemos nuestra atención. Dicho esto, es importante que ustedes sepan cuáles son los enfoques y los principios orientadores en la atención de salud en el contexto de infancia. Y esta considera básicamente 6 dimensiones, 6 enfoques, ¿ya? Cuando nosotros nos paramos a atender a un niño o una niña en atención primaria, tenemos estas 6 dimensiones por las cuales nosotros tenemos que partir. Esta es como la base, este es el paradigma bajo el cual trabajamos. Tenemos que otorgar una atención enfocada en los derechos de las personas, un enfoque en el curso de vida de la población, un enfoque en los determinantes sociales de la salud, otra en los enfoques de género, otra en los enfoques interculturales en salud y los enfoques biopsicosociales. ¿Alguien me podría decir qué son los determinantes sociales en salud? Sin miedo, sin miedo. Nadie. Adelante. ¿Me escucho o no? Me escucha perfecto. Ah, ya. Que en verdad son como las condiciones de vida en las que el individuo se desarrolla y en donde pasa a lo largo de su ciclo vital, y estos determinan cómo va a evolucionar su salud. Van desde los motivos económicos, desde el lugar donde vive, desde, por ejemplo, si en su infancia pasó hambre o desde qué tanto se enfermó. Pero esas condiciones como que determinan la vida del individuo. Bien, sí, hay hartas cosas que usted mencionó que son como lo esencial de los determinantes sociales y que tiene que ver con elementos, componentes que no son como exclusivos de la salud misma de la persona, sino que son otros factores como circundantes o aledaños que influyen en el nivel de salud de la población. Yo se los planteaba en la mañana, el nivel educacional influye, por supuesto, en el nivel de salud que va a tener una familia. Los ingresos socioeconómicos en un país como el nuestro influyen, por supuesto, en la calidad y el nivel de vida que tiene la población e incluso en la esperanza de vida. Los factores geográficos también son importantes. No es lo mismo
vivir en el norte de Chile, vivir cerca del desierto, vivir en la cordillera, o vivir en el centro, o vivir en el sur de Chile, o el extremo sur. Todos estos son elementos que no son propios del estado de salud de una persona, pero son factores que sí contribuyen a cómo va a ser su nivel de salud. Por aquí vi una pregunta en el chat. Me preguntan, género, paz. Desarrolle la idea, por favor. Puede hablar, le escuchamos, paz. No puedo, estoy en una micro. Pucha, paz. Ya, después nos desarrolla la idea entonces. ¿Ya? A ver, voy a necesitar a alguien que me asista. Voy a necesitar a alguien que me asista. ¿Quién me quiere asistir hoy día? Porque estoy un poco complicado con leer el chat. Algo pasa acá que no me abra cada rato el icono. Ah, un determinante social. Claro, claro, de todas formas puede ser un determinante social. ¿Ya? Porque de partida no es lo mismo ser hombre y ser mujer. Y ahí nosotros en la consideración de esa, o sea, en la atención de salud tenemos que considerar estos elementos. Y por supuesto el género, porque no solo hablamos de sexo, también influye en el nivel de salud de las personas. Ya, ¿quién dice yo? ¿Quién me quiere ayudar? Lo que necesito básicamente es que me avisen cuando hay un mensaje en el chat y lo pueda leer también si es necesario. Ya, ¿quién dice yo? Ya, pues tanta timidez. Yo la asisto. Ya, ¿la almendra? Sí. Ya, perfecto. Gracias, almendra. Entonces la voy a dejar como coanfitriona. Perfecto. Entonces estas son las dimensiones en las cuales nos vamos a parar para la atención de salud que nosotros le damos a nuestra población. Entonces en el enfoque derecho, nosotros no consideramos 4 aspectos que son los que rodean toda la atención. Ya nosotros buscamos como profesionales de la salud el bien superior de niños y niñas. Nosotros buscamos que nuestra población participe. Nosotros buscamos que nuestra población no solo sobreviva, sino que también se desarrolle y, por supuesto, la no discriminación en la atención de salud. Entonces, nosotros nos enfocamos primero en los derechos de niños, niñas y adolescentes, luego en los de la familia, luego en las consideraciones de la comunidad y la sociedad civil, y luego en los del Estado. Esta tiene que ser la manera en la cual nosotros nos vamos a centrar a la hora de atender a nuestra población. El enfoque del curso de vida quiere decir con que nuestros programas de salud y la atención de salud tienen que considerar también este aspecto. O sea, de partida, una persona no es un órgano y luego no es una persona limitada a solo una edad. Uno tiene que pensar a largo plazo con su población. ¿Cómo es que vamos a lograr que la infancia que nosotros estamos atendiendo se logre desarrollar de manera óptima para llegar a la edad adulta de la manera más saludable y feliz posible? Los determinantes sociales, acá están parte de lo que estábamos hablando, que son todos estos otros elementos importantes que influyen en el nivel de salud de nuestra población. Y nosotros tenemos que considerarlos a la hora de atender. Consideraciones que menciona la norma técnica ministerial respecto al enfoque de género es promover, dentro de otras cosas, la paternidad activa. Cada día se ve más padres que participan activamente de los controles de salud de sus hijos o hijas. Tenemos que también tener consideración respecto a los estereotipos culturales que tenemos como profesionales de salud. O sea, el cómo es mi cultura o cómo yo creo que es otra cultura. Ya lo vimos el año pasado en el curso de Educación para la Salud y Multiculturalidad, algunas variaciones culturales que nosotros creemos que pueden ser importantes y que ustedes también deben considerar. Participar activamente en el proceso de construcción de la identidad de género también es algo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de atender a nuestra población. Aunque a ustedes les parezca algo súper lejano, cuando yo estaba estudiando en esta misma hermosa casa de estudio, en el año 2009, que yo estaba en cuarto, que era cuando teníamos materno-infantil, nos hicieron leer un programa nuevo, una política intersectorial, interministerial que se llamaba Chile crece contigo. ¿Les suena? Sí. ¿Buen programa o mal programa? ¿Ah? ¿Bueno o malo? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Excelente programa, excelente programa. Este es un programa que no solo considera el mundo de la salud,
¿Ya? ¿Qué otro mundo considera además de la salud? Ya, ella es mi gata Polilla, creo que ustedes no la conocían, ¿ya? Ella siempre participa de los Zoom activamente, es la autora intelectual de esta clase. Ya Polillita, ya me conocen. Ya, ¿quién más considera aparte? No me empuje la pantalla, por Polilla. ¿Qué considera además de salud? ¿Qué otro ministerio está involucrado ahí? Además de salud, ¿qué más hay? El Ministerio de Familia, ¿Cómo? el Ministerio de la Mujer y Familia, porque Mm, considera, o sea, es que considera, por ejemplo, em, cuando a una persona que está como en vulnerabilidad se le quema la casa y tiene hijos, le dan como un paquete completo para poder, em, ¿cómo se llama? Para, como para que puedan salir adelante igual. claro, claro. Porque le pasó a mi tía, entonces por eso supe de ese, como del Ministerio Social, como algo así. Por el Ministerio de Desarrollo Social. Ok. Son cosas distintas, Vania. Gracias por su comentario. Son cosas distintas. Puede que sí le hayan entregado material de Chile Crece Contigo, pero no es parte del programa Chile Crece Contigo. En general están trabajando 3 ministerios, ¿ya? Además de salud, economía también. Profe, ¿Sí? en el chat dicen Mineduc. Mineduc, la Katy. Muy bien. Y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el otro gran ministerio que es importante. Muchas gracias, Almendra. Es el otro ministerio importante para el desarrollo del programa de protección a la primera infancia, y ya no es infancia, sino que es a la infancia, porque cuando comenzó era hasta los menores de 6 años y hoy día estamos llegando ya a población mucho más grande. Bueno, lo que les quería decir del proceso de identidad de género, yo recuerdo que en ese entonces, cuando estaba estudiando, nos decía una cosa súper básica el manual. O sea, básica hoy día, pero en ese momento era revolucionaria, y no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando hace poquito más de 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Decía, no es malo que los niños jueguen con muñecas y no es malo que las niñas jueguen con autos, ¿ya? No pasa nada malo si los niños usan color rosado y no pasa nada malo si las niñas ocupan color azul. Y yo me acuerdo que yo pensaba eso y lo encontraba así como wow, wow. De partida porque yo, por supuesto, no manejaba mucho el tema, y ahí empecé a aprenderlo. Y segundo, porque esto era una política que se buscaba implementar a nivel nacional. Entonces, no solo me impactaba a mí para construir algunas ideas que yo tenía, sino que también impactaba a otra población, que es la que nosotros vamos a atender posteriormente. El enfoque intercultural considera aspectos como la interculturalidad, pueblos originarios y la migración internacional, o también la migración nacional, también es importante. No voy a adentrarme más porque ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Del enfoque biopsicosocial, consideración en la salud y enfermedad de nuestra población, particularmente de niños y niñas, en la integración familiar y la integración de los equipos. O sea, no solo considerar la salud y enfermedad de nuestro paciente, sino que también considerar a su familia, y esta atención tiene que estar integrada con los equipos de salud. Entonces, a ver, denme un segundito que me están llamando. Están llamando harto. ¿Sí? No puedo mutearme. ¿Sí? Ya, ahí seguimos grabando. Ok, entonces, no está de más decir que en la supervisión de salud de la población infantil nosotros otorgamos esta atención a toda la población menor de 10 años, ¿ya? Para niños, niñas y sus familias. Esto es súper importante cuando hablamos de la familia chiquilla, ¿ya? No tiene que ver con solo ocupar la palabra, sino que acá la familia es como el eje central al momento de la atención de salud. Nosotros tenemos que pesquisar e identificar factores de riesgo, factores protectores, por supuesto, y tenemos que supervisar que nuestra población crezca y se desarrolle de manera integral. Por supuesto, siempre trabajando con el programa Chile Crece Contigo. Ya, a ver, acá les dejo otro código que ustedes pueden escanear y que los tiro inmediatamente al documento
esta es la planilla resumen de los controles que nosotros realizamos en la atención primaria a nuestra población. Voy a ir metiéndome en cada uno de ellos, a grandes rasgos, por supuesto, para que ustedes sepan que esto existe. Ya estuvimos conversando en la mañana respecto a algunos controles, pero ahora ustedes pueden ir preguntándome, ningún problema, pregunta abierta, pueden hacerla si tienen dudas. Ya. Ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Ah, le di clic. Chuta. Ustedes están viendo bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. A ver, ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros, las prestaciones como promocionales y en general preventivas que realizamos en la población son estas. Este eje que está acá arriba es el eje como central sobre el cual trabajamos los controles de salud. O sea, todos nuestros niños y niñas tienen un control al mes, a los 2, 3, 4, 6 meses, 8 meses, 12 meses, 18, 2 años, 3 años, 4, 5 años. Esto es lo que nos habla en general el programa respecto al control de salud infantil de nuestra población. No obstante ello, nosotros también tenemos un control que se encuentra antes, que es el control de la diada. El QR tira error. Oh, tira error. ¿A todos les pasó lo mismo? Sale que no existe la página. Chuta, ya. Ahí lo voy a arreglar, no se preocupen. Voy a arreglarlo porque ayer mismo lo creé. Ya, vamos a verlo. Ya, pero no se preocupen, porque aparece esto y de todas formas con el segundo QR que les mostré en la página, aparece el programa y está dentro de ese. ¿Ya? Si el otro lo que pasa es que los tiraba directo. Bueno, y nosotros tenemos el gato del Stephanie se ve por ahí, quiere salvar a la polilla, parece. ¿Ah? Ya. Tenemos el control de la diada, que es uno de los primeros controles que se realiza una vez nacida nuestra paciente. Pero posterior a eso puede haber una consulta de lactancia que se realiza a los 15 días. Y también pueden haber otras consultas de lactancia que se realizan sobre todo antes de los 6 meses, que es cuando tiene especial relevancia la lactancia materna exclusiva. La nutricionista controla a la población en su control nutricional, que acá lo mencionan como consulta nutricional, ¿ya? Pero en la práctica, en la mayoría de los SFAM, uno puede ver que no es solo una atención nutricional, sino que es también un control sano, donde examinan, por supuesto, a los niños, al final es un control sano más, ¿ya? Y a los 3 años, 6 meses, que es también cuando se realiza el control. Además de esto, anualmente se realizan controles dentales a partir del año de edad en nuestra población y se incorporó hace algunos años el control cero, que es un control con enfoque de riesgo odontológico. ¿Ya? A los 6 meses de edad, nuestra población empieza a tener su primer control, en el cual se aborda la temática de la prevención del desarrollo temprano de caries y también cómo están sus piezas dentales. Existen, por supuesto, talleres que son muy relevantes y que también realizan los SFAM, que están estos talleres de promoción temprana para el desarrollo del lenguaje en el primer año, ¿ya? Que son básicamente atenciones que se realizan en la sala de estimulación, donde si se dispone de fonoaudiología, la fonoaudióloga realiza una atención educativa promocional o si no, la educadora de párvulos. Lo mismo para la promoción temprana del desarrollo motor del primer año. Uno se le conoce en muchas partes como el taller de lenguaje y al segundo se le conoce como el taller de suelo. ¿Por qué? Porque la estimulación en suelo es muy importante, sobre todo antes de que el niño empiece a caminar. Hay otro taller muy importante y que también se constituye como una meta ministerial que se llama el taller Nadie es Perfecto. ¿Ya? Especial también para los estudiantes y para los enfermeros, ¿ah? Especial para nosotros que tenemos nuestro perfil perfeccionista, ¿ya? Pero en realidad este taller Nadie es Perfecto no se enfoca en como las habilidades en general de la vida, sino que se enfoca más que nada a las habilidades parentales, ¿ya? Es explicarle a papá y mamá que no tienen por qué ser perfectos en la crianza de su hijo, pero sí se pueden hacer las cosas bien si se cuenta con las herramientas disponibles. Otro de los talleres son de alimentación saludable, otras actividades y talleres son de lactancia materna,
donde también se pueden formar grupos de apoyo a la lactancia materna, los GALM, G-A-L-M, ¿ya? O también se pueden formar espacios protegidos de lactancia materna en los mismos CESFAM. Y también pueden existir otros talleres grupales u otras actividades promocionales dentro de los controles. Como hitos importantes, volviendo al control de salud infantil, nosotros encontramos que al primer mes, uno de los aspectos como relevantes, además del control de salud en general, es qué protocolo se aplica en el control de un mes. Lo vimos hoy día. Algunos grupos me estuvieron haciendo preguntas sobre eso. ¿Qué me dirían? Evaluar el desarrollo psicomotor, ¿o no? Ya, ¿y cómo se llama esa pauta? ¿Pauta breve o no? ¿No? No. ¿Es la EEDP o no? No. Estamos en el mes. Estamos en el mes todavía. La pauta neurosensorial. Muy bien, el protocolo neurosensorial. En general lo aplica la médica, ¿ya? Lo aplica el médico en el control del mes. Y ahí nosotros evaluamos como equipo cómo está el neurodesarrollo de este recién nacido. Se abordan distintos hitos. Ustedes ya disponen de este protocolo. No me voy a meter en el protocolo en este momento, pero este protocolo busca ver si es que puede haber alguna alteración del neurodesarrollo y que no haya sido pesquisada tempranamente. Y por supuesto a partir de eso se ve si es que hay algún problema biológico de base o si es que hay algún problema de estimulación. La verdad es que durante el primer mes es como muy difícil evaluar si hay un problema de estimulación, pero sí se pueden pesquisar estos problemas biológicos de relevancia. A los 2 meses, ¿quién hace el control habitualmente? El profesional de enfermería. Exacto, profesional de enfermería. Acá nosotros realizamos los controles en general donde aplicamos también algunas evaluaciones importantes. Una de ellas es la pesquisa de depresión posparto, ¿ya? La escala de Edimburgo para pesquisar la depresión posparto se aplica a los 2 y a los 6 meses. Se le aplica a la mamá biológica, ¿ya? Esto es súper importante. No mamá adoptiva. Tiene que ser a la mamá biológica porque tiene que ver con la pesquisa de este importantísimo problema de salud que genera morbilidad en la familia si no se pesquisa tempranamente y no se trata. ¿Ya? Todo nacimiento de hijos genera un cambio importante en la familia, una transformación importante que puede desencadenar en algunos casos en este problema relevante de salud mental que hay que abordar y nosotros tenemos que pesquisar activamente. En todos los controles, sobre todo al principio, pero sobre todo a los 2 y a los 6 meses, que es cuando aplicamos esta pauta. Además de eso, realizamos el completo control sano. Ya nos vamos a meter en cómo es el control sano en términos generales. Pero también nosotros aplicamos la pauta de riesgos biopsicosociales. La pauta de riesgos biopsicosociales varía de CESFAM a CESFAM. Hay algunas recomendaciones como mínimas ministeriales, pero ustedes pueden consultarla cuando vayan a su campo clínico y la pauta de riesgos biopsicosociales se aplica en todos los controles. No es solo a los 2 meses. En todos los controles se aplica la pauta de riesgo biopsicosocial. Y con eso nosotros pesquisamos riesgos, dentro de los cuales por supuesto están los determinantes sociales, pero riesgos que puedan ser potencialmente intervenidos o abordados con el equipo de salud primario. Cuando hay alguna alteración dentro de estos riesgos biopsicosociales, se puede programar una visita domiciliaria previa derivación a la trabajadora social del CESFAM. Por supuesto, dependiendo cuál es la causa que motiva esto. ¿Qué cosas se pueden abordar? Muchas. Por ejemplo, familias en situación de extrema pobreza, ¿ya? Problemas de consumo de sustancias en los padres o en algún otro integrante de la familia, problemas de violencia intrafamiliar, antecedentes penales en familiares directos, y un sinfín de otros factores más que puedan constituir un riesgo para el desarrollo de niños y niñas. Además de eso, nosotros aplicamos entre los 1 y los 6 meses un score que se llama el score de riesgo de morir por neumonía. ¿Ya lo han visto?
¿No vieron el score de riesgo de morir por neumonía? Pero cuando vieron enfermedades respiratorias, por ejemplo. No, profe, es que esa clase la terminaron súper rápido. Ya. Recuérdenme al final de esta clase y les voy a mostrar la pauta, ¿ya? Les voy a mostrar cuáles son las dimensiones. O no saben que lo voy a hacer al tiro. Va a ser al tiro. Aquí está Profe dijo que se aplicaba esto ¿cuándo? ¿En qué control? entre los 1 y 6 meses. Vale. Esta escala es muy, muy importante. ¿Por qué? Yo les voy a decir al tiro. Díganme si ven acá. Esta escala, mal llamada Score-IRA, ¿ya? Pero así es como la conocen en la mayoría de los lugares, ¿ya? El nombre es Score de riesgo de morir por neumonía, pero se llama de modo incorrecto Score-IRA, ¿ya? Cuando ustedes lo conversen allá, todos le van a hablar del Score-IRA, pero en realidad se refieren a esto. Pero depende del contexto. Porque si ustedes están hablando en el SAPU o en la unidad de tratamiento y les hablan de Score-IRA, vamos a hablar del verdadero Score-IRA, que aborda elementos que permiten predecir la gravedad de una enfermedad respiratoria aguda en un niño, ¿ya? En la atención de morbilidad. El score de riesgo de morir por neumonía se le aplica en general a la población sana en el contexto del control sano, ¿ya? Quiero decir, en el contexto del control sano aplicamos este. Y se ha visto que la población tiene mayor riesgo de morir teniendo algunos elementos. Por ejemplo, si tiene malformación congénita, ¿ya? Cualquier niño o niña que tenga malformación congénita tiene un alto riesgo o un score grave de morir por neumonía. Si hay tabaquismo materno, hay un riesgo moderado si es solo tabaquismo materno. Lo mismo si el niño ha estado hospitalizado por cualquier causa antes del control. Cualquier causa de hospitalización constituye un riesgo moderado de morir por neumonía. Si hay desnutrición, también se constituye como un riesgo leve por sí solo, pero impacta. La baja escolaridad materna, ya originalmente, cuando se hizo este score, se consideraba baja escolaridad octavo básico o menos, ¿ya? Todas las mamás que hayan alcanzado hasta menos de octavo básico, se les considera baja escolaridad materna. Sin embargo, hoy día nosotros hablamos de hasta cuarto medio, completo. Bajo peso de nacimiento, menos de 2.500 gramos, también se constituye como un elemento con puntaje 3, lactancia materna insuficiente también. Madre adolescente, antes era 18 años, ahora es 20 años, y síndrome bronquial obstructivo, por lo menos 3 episodios al año o persistentes, también aporta el riesgo de morir por neumonía. ¿Cómo se hizo este score? Se hizo, Vanessa, ¿quiere decir algo? ¿O está conversando? Ah, ya, ok, pensé que estaba preguntando algo. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron autopsia. Estaba hablando con otra persona. Ah, ya. Hicieron autopsias a niños y niñas que habían muerto por neumonía y empezaron retrospectivamente a ver cuáles eran los factores en común. Y el factor de mayor peso era la malformación congénita. Cualquier tipo de malformación congénita constituye un alto riesgo, ¿ya? Y además madres que fuman, por ejemplo, también aumentan el riesgo, pero lo más importante es la malformación congénita. Luego vienen estos otros factores. Nosotros le aplicamos en general desde el mes hasta los 6 meses, ¿ya? ¿Se puede aplicar a los 8 y los 12? Se puede aplicar. Pero en general, como meta ministerial, se establece que es de los 1 a los 6 meses. Y el score IRA. Vamos a ver si lo tengo acá para que ustedes lo vean, aprovechando que estamos compartiendo esto. Esto del Zoom, que no me esconde las cámaras. A ver. Acá está. Una pestaña. Perfecto. Ya, ¿la ven acá? El score de tal modificado, que en general que nosotros aplicamos y hablamos del score IRA, que es completamente distinto. Acá nosotros estamos viendo si tiene sibilancia, cianosis, si hay retracción o no, subcostal, intercostal, supraclavicular, qué frecuencia respiratoria tiene dependiendo de la edad. Entonces, este score, que es el que ustedes van a ver sobre todo en las salas de tratamiento o en los SAPUS, si es que tienen SAPUS USESFAM, es el que uno ocupa para medir el nivel de riesgo que tiene este niño de tener una complicación mayor o de muerte,
derivado de su problema respiratorio. Pero no es el que controlamos nosotros en el control sano, valga la redundancia. A ver, dejar de compartir y volvemos a la presentación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ya. Asumo que no, asumo que no. Ya. Entonces, eso llegamos hasta los 2 meses. 3 meses normalmente vuelve el control. Ah, algo súper importante. No, vamos. A los 3 meses viene el otro control, que es el control médico. ¿Ya? El control médico que se realiza también para ver cómo está su desarrollo. Ojo, dentro del control del mes y de los 3 meses, en general los boxes médicos cuentan con un... se me olvidó el nombre. No es otoscopio, es oftalmoscopio. Oftalmoscopio para ver si es que hay alguna alteración a la retina, si es que se forma el ojo rojo o si es que está de color blanco. ¿Ya? Porque nosotros también y tenemos que pesquisar un problema importante de salud que ustedes lo van a buscar. Yo no se los voy a decir. Ustedes lo van a buscar. Pero ese se pesquisa principalmente entre el mes y los 3 meses. Ustedes también lo pueden evaluar a los 2 meses. También en este control, otro como hito importante, es que el niño se le puede solicitar la radiografía de cadera, por la cual a los 4 meses puede llegar. En algunos CESFAM se hace un cambio en los controles y el médico controla a los 4 y enfermera a los 3. Yo creo que no deberá ser porque a los 4 tenemos otro elemento importante, que es, ¿qué control, qué pauta tenemos que aplicar a los 4 meses? ¿Qué pauta aplicamos a los 4 meses? Pauta breve. Pauta breve. Muy bien. Aplicamos pauta breve. Ya, entonces, además de pauta de riesgo biopsicosocial, además de score de riesgo de morir por neumonía, aplicamos pauta breve junto con la realización del control sano. ¿Ya? Eso en general a los 4 meses. A los 5 meses va a la nutricionista, ¿ya? Y aquí esto tiene una característica súper importante, el control nutricional o el control sano de nutricionista. A mí me gusta llamarlo así. Porque, ¿qué debiera pasar a los 6 meses de edad de cualquier ser humano? Quito importante. Los dientes, ¿Cómo? la aparición de los... No. Darse y poder comenzar la alimentación complementaria. La alimentación. La alimentación complementaria, o en realidad la primera comida. ¿Ya? La primera comida es como el granito importante que ocurre a los 6 meses. Por lo tanto, el control sano de los 5 meses es como la base respecto a qué va a hacer la familia para comenzar la alimentación de sus hijos a los 6 meses. No es lo mismo que le digan ya, hoy día empieza a comer, a que le avisen con un mes de anticipación cómo se hace ese traslape, cómo se hace progresivamente. Luego, a los 7 meses no hay control, sin embargo, en muchos CESFAM incluyen el taller de suelo, que es este que está acá, y se incluye a los 7 meses. 8 meses, control sano, y qué pauta importante se aplica a los 8 meses, lo vimos hoy día en los casos clínicos. ¿Cuál es? Díganlo. El EDP. EDP, exacto. La escala de evaluación del desarrollo psicomotor a los 8 meses de edad. Algo súper importante que se me pasó de los 6 meses es que también tienen que evaluar, como les había dicho antes, la escala de Edimburgo, ¿ya? La escala de Edimburgo de pesquisa de depresión posparto, que es otro elemento que ustedes tienen que pesquisar a los 6 meses. A los 8 meses, como les decía, volviendo al otro tema, ustedes tienen que realizar la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, que es como el gran hito de este control. Este control habitualmente es un poco más largo. Qué bueno que en los últimos años se logró aumentar la duración de este, porque antes todos los controles duraban solo 30 minutos, ahora este por lo general dura 45 minutos. Luego, a los 12 meses, volvemos al control sano, pero como otro gran hito es aplicar ¿qué pauta? ¿Qué pauta aplicamos aquí?
La pauta breve. Pauta breve. Muy bien, Daniela. Muy bien, Stephanie. Aplicamos la pauta breve a los 12 meses. Luego, nosotros teníamos, yo les contaba hoy día en la mañana, que antiguamente los SFAM tenían un control, solo en algunos, no en todos, un control de 10 meses. Que era también un control de enfermera, era un control sano, más abreviado, pero ese se eliminó. Y el de los 15 meses se eliminó también hace aproximadamente 8 años, 6 años. Se eliminó como control sano independiente. Perdón. Se eliminó como control de salud independiente y se ha incorporado en muchos SFAM un taller de estimulación del lenguaje, ¿ya? Que es un taller de lenguaje que hacen las fonoaudiólogas que tenemos disponibles en los SFAM, y si no, lo hace la educadora de párvulos que está en la sala de estimulación. Y ese es uno de los controles que hay, por eso ustedes pueden ver en la norma ministerial que ven ahí una pauta breve que dice 15 meses, porque es el que se aplicaba a los 15 meses. Se dejó de aplicar, se cambió, en lugar de pesquisa, se generó una actividad de promoción y llegan a los 18 meses para realizar qué escala, qué pauta. EEDP nuevamente. Muy bien, Tomás. Muy bien, Bárbara. Muy bien, Daniela. Aplicamos el EEDP. Además de eso, el riesgo social, como en todos los otros controles, y el control sano propiamente tal. Luego, a los 2 años, aplicamos pauta breve, ya con control sano, con riesgo biopsicosocial. A los 3 años, ¿qué control tenemos? Control sano ¿con qué? ¿Qué pauta importante aplicamos a esa edad? TEPSI. El TEPSI, exacto. Aplicamos el TEPSI. Saliendo todo normal, todo ok. Luego seguimos a los 3 años, 6 meses con un control de nutricionista nuevamente. Otro control sano nutricional que se realiza a esa edad, y posteriormente a los 4 años vuelve al control sano con la enfermera, y a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, forever, realizando los controles de enfermería. Tienen que también tener en consideración estos controles que van acá entre medio, que también son de las dentistas, a los 6 meses, a los 12 meses, que son estos controles, el control cero y el control dental de los 12 meses, y luego de eso anuales. No obstante ello, si ustedes encuentran alguna alteración importante en la formación bucodentaria, ustedes pueden derivar antes a dentista, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Tengo que mencionarles las vacunas. Ya voy a mostrarles el calendario. Aún no tenemos publicado oficialmente, extrañamente, el calendario de vacunación 2023. ¿Ya? Estamos hasta el 2022, hasta el momento, ya se los voy a mostrar para que ustedes vean en qué momento tienen que indicar las vacunas de niños y niñas. Otro elemento importante es la consulta de lactancia. ¿Ya? Yo les hablé de que a la semana la madre puérpera va con la matrona a hacerse su control de diada, donde por supuesto va con su hija o hijo. Ahí se le hace una pequeña evaluación, dentro de los cuales la matrona ve cómo está el acople y ve cómo está el incremento ponderal, pondoestatural del bebé. ¿Ya? Porque a esa altura, ¿cómo tiene que estar el peso? ¿Tiene que haber recuperado el peso de nacimiento? ¿Sí o no? ¿Sí? Se ríe la Jael. Ya él se ríe. Que mi hermana escuchó la clase y como nadie respondía, gritó, sí, di que sí. Eso. ¿Y qué es lo que hace la hermana? Es matrona. Ahí está, perfecto. Ella nos puede decir entonces que se sienta a hacer la clase en esta parte. ¿Ah? Bien. Entonces, ahí ese control es súper importante porque la matrona nos va a decir si está recuperando el peso de nacimiento. ¿Ya? ¿Ustedes sabían, chicos y chicas, que los bebés luego de nacer pierden peso? Díganme si sí o si no. Si no, díganmelo también. ¿Sabían eso? ¿Alguien de aquí no lo sabía? Que levante la mano. Ya, bien, ya vale. Ya. ¿Alguien me podría explicar por qué bajan de peso?
¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, creo que hay una pregunta en el chat. Porque crecen muy rápido. Fue un mensaje directo ese, fue un mensaje directo. Porque crecen muy rápido. O sea, crecen muy rápido, pero hay otra explicación. A ver, chat. Pierde el líquido, dice Benjamín. Bien, bien, por ahí va. Exacto, porque ¿dónde está el feto? Está en el útero, ¿no es cierto? Está en una bolsa, que es la bolsa amniótica, que contiene líquido amniótico. Sí, sí, por la eliminación de meconio. Sí, es uno de los aspectos importantes. Lo que yo les quiero decir, chicos y chicas, es que los bebés están en un ambiente líquido. ¿Ya? Una de las características que tiene de los bebés antes de nacer es que se encuentran en situación de ingravidez. No sienten la gravedad antes de nacer, la sienten solo al momento de nacer. ¿Ven luz o no ven luz? Bueno, al parecer no ven luz. Desconozco si es que hay algún estudio como más detallado que pueda analizar si es que pueden percibir algún grado de luz. Es probable que algún grado de luz perciban, pero en general están en un ambiente oscuro, están en un ambiente calentito y están flotando, flotando en líquido. ¿Respiran o no respiran los fetos cuando están en el vientre materno? ¿Respiran o no respiran? Mayra me dice, sí. Miren, los bebés cuando están en el vientre en general no respiran, no realizan una ventilación, para ser más preciso, como nosotros la entendemos, ¿ya? Porque ¿por dónde se realiza el intercambio gaseoso? Principalmente por el cordón umbilical, ¿ya? Por lo tanto, niños y niñas están llenos de líquido, sus pulmones también tienen líquido. La boca de todo el sistema digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, también está lleno de líquido. Entonces, los bebés cuando nacen, lo que hacen es empezar a perder líquido porque ya realizan una ventilación efectiva, probablemente tal, con aire, y ya no está el líquido circulando. Y por lo tanto, esta pérdida de líquidos que tienen durante los primeros días lo hacen perder de peso de manera sustancial. ¿Cuánto pueden llegar a perder? Un 10% del peso corporal. Eso es lo esperable. Eso es lo que debieran bajar de peso. Si nosotros vemos que los niños están bajando más de 10% del peso corporal, que eso ustedes lo van a ver entre el cuarto y el sexto día, por ejemplo, estamos en problemas, porque quiere decir que hay algún problema de alimentación subyacente que esté explicando esta caída brusca de peso. Por lo tanto, el control de la diada que le realiza la matrona es re importante, porque sabemos si es que ya alcanzó el mínimo de peso y ya vemos que empieza a subir. Todos los bebés tienen un peso de nacimiento en su carnet de control, que es lo primero que tienen que revisar, y un peso de alta. Y ustedes comparan y realizan una primera curva. Las matronas realizan una pequeña curva. Y ustedes también tienen que ver en los controles posteriores. Y con esta pérdida de líquido y del meconio, que empiezan a eliminar, pierden rápidamente peso y luego lo empiezan a recuperar, porque el recién nacido crece bastante, sobre todo durante el primer mes de vida. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos que nuestro paciente tiene mal incremento ponderal, nosotros tenemos que ver cuál puede ser la causa. Y la causa más probable a esta edad tiene que ver con la lactancia materna. Por lo tanto, tenemos que realizar las clínicas y consultas de lactancia materna. Cada vez más, lamentablemente, para los enfermeros y enfermeras, estamos realizándola menos. Y la están tomando más nutricionistas y, por supuesto, las queridas matronas. No es un problema porque recuerden que nosotros trabajamos en equipo en la atención primaria. No somos nosotros la piedra angular de todo, el equipo es la piedra angular, pero no está de más que ustedes sepan que también la pueden hacer si tienen los conocimientos suficientes y que también tienen que seguir formándose. Entonces, estas clínicas de lactancia permiten abordar cómo es el acople del bebé en el pecho materno y poder abordar si es que hay alguna alteración en cómo se acopla, poder mejorar la técnica para que puedan crecer y puedan alimentarse correctamente. ¿Ya? Entonces acá dice menores de 6 meses también, porque usted puede realizarla también en otras instancias. Por ejemplo, cuando viene la famosa crisis de... ¿Quién me completa la oración? Crisis de... Los 3 meses. Lactancia. De los 3 meses. Crisis de la lactancia materna.
¿ya? Que ocurre entre los... Ahora sí, Vanessa, no la escucho. Los 3 meses. 3 meses, 3 meses. Entre los 2 y los 3 meses y fracción. Entonces, cuando ustedes están en el control de 2 meses, ustedes, por supuesto, tienen que averiguar cómo está la lactancia materna y si es que la mamá está teniendo algún problema o no. Y una de las cosas más comunes y habituales que la mamá le dice, mira, en realidad yo noto que está tomando como un poco más de lo que habitualmente toma. Ahí es cuando puede empezar la crisis de lactancia materna. Y ustedes después tienen que indagar cómo va eso. Si es que hay algún problema, ustedes pueden dejar abierta la puerta para que la madre pueda acercarse a conversar con ustedes en caso de que tenga algún problema con la lactancia. No me voy a meter en temas de lactancia. Entiendo que ustedes tienen clase de lactancia materna, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Ya la tuvieron o la van a tener? ¿Ya la tuvieron? Ah, pero díganme entonces, pues le estoy repitiendo información. Ya. Ya. Después podemos conversar también más del tema. A ver, ya. ¿Qué controles son los que componen el control de salud escolar? Que ustedes lo van a ver en colegio, que eso es algo nuevo que me ha encantado en las prácticas, porque antes se hacía, pero muy poco, y ahora se está transformando en parte importante de nuestras prácticas clínicas, que es el control que realizamos a los 6, 7, 8, 9 años. Y después de los 9, ¿qué control viene? ¿A los 10? Adolescente. Exacto. Control de salud del adolescente, control joven sano. Ya, pero ese es tema de otro curso, no de este. Talleres. ¿Qué talleres se realizan también a esa altura? Talleres de autocuidado, talleres de hábito de vida saludable y también otros talleres grupales que se realizan en estos controles. Pero quiero que sepan que no es lo único que nosotros hacemos en la atención de salud de nuestra población, sino que también realizamos otro tipo de controles, como por ejemplo, las consultas de morbilidad que pueden ser en cualquier momento que niños y niñas tengan algún problema de salud, también las consultas de urgencia. Consultas de lactancia, como les comentaba yo, que son de alerta y o de seguimiento para saber cómo está su incremento ponderal. Consultas odontológicas, que algunas pueden ser por morbilidad, por ejemplo, si tiene caries dentales. O también de urgencia, si tiene alguna fractura o caída de alguna pieza de manera traumática, por ejemplo, o si hay dolor dental. Dentro de los controles nutricionales, ustedes tienen que saber que pueden mandar a niños y a niñas a control por malnutrición, por déficit o por exceso o por algún otro motivo. Esto es independiente de los controles sanos. El programa de salud mental que está inserto en los SFAM incluye distintos tipos de atenciones: psicodiagnóstico, psicoterapia individual, grupal, psicoterapia familiar, intervención psicosocial, visita integral de salud familiar, ¿ya? En general, la atención directa de niño y niña tiende a evitarse se tiende a evitar que se realice en la atención primaria y por lo general se deriva a nivel secundario o terciario o en hospital. O sea, nivel secundario en realidad, porque puede ser en CDT. Pero la primera atención, por supuesto, que tiene que ser realizada por el equipo de salud mental en conjunto con el equipo médico. Otras consultas asociadas, por ejemplo, a vulneración de derechos, pueden ser la consulta social, una visita domiciliaria integral que nosotros podemos hacer, o derivación al intersector. Por ejemplo, derivación a la Oficina de Protección de Derechos, u OPD, en caso que pillemos temas de maltrato físico, psicológico o abuso sexual. Nosotros podemos derivar, hay distintos protocolos, es súper importante que ustedes cuando vayan a su práctica conozcan el protocolo local en caso de pesquisa, ¿ya? A sus SFAM o también a los colegios. Porque las derivaciones por vulneración de derechos son extremadamente importantes abordarlas de manera inmediata, ¿ya? Ahora, cuando yo les hablé de consulta social, en realidad ustedes también pueden mandar a asistente social o a trabajadora social por otro motivo, ¿ya? No quiere decir que necesariamente va a ir a trabajadora social por vulneración. Puede ir por otros motivos. También existen otro tipo de consejerías que pueden ser consejerías familiares o consultas individuales puntuales que se enmarcan en el control de salud de la infancia o en el programa de la infancia. Y atención a niños y niñas con condiciones o necesidades especiales de salud también se tienen que realizar, ¿ya? Bueno,
Acá está la derivación o la segregación como por los programas para saber dónde están como insertos. El programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial se aplica desde la gestación hasta los 4 años de edad de nuestro niño o niña que estamos atendiendo. O sea, en el momento en que la mujer queda embarazada, tiene que realizarse el control de ingreso de embarazo y desde ahí empieza la activación, por así decirlo, de la red biopsicosocial de apoyo a la familia, ¿ya? Porque las desigualdades, como decía una presidenta hace algunos años atrás, alrededor de 15, la desigualdad no parte en el colegio, sino que parte mucho antes. Y el programa Chile Crece Contigo busca abordar eso desde mucho antes. Y en este caso, antes del nacimiento. Porque antes del nacimiento ya se ven pequeñas diferencias que pueden marcar a una persona de por vida. Programa de apoyo al recién nacido, desde la gestante y recién nacido. Otras modalidades de apoyo al desarrollo infantil, que son de 0 a 4 años. Programa de apoyo a la salud mental infantil. En general se realizan desde los 5 hasta los 9 años. Programa Nacional de Inmunizaciones, que va desde recién nacido hasta octavo básico y en realidad a lo largo del ciclo vital. Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que va desde el recién nacido hasta los 5 años, y prestaciones de referencia y contrarreferencia que se realizan en todo el rango etario de esta población. Acá tienen otra forma de distribución donde se separa por grupo etario de nuestros lactantes, recién nacido, lactante menor, lactante medio, lactante mayor. Y además las consultas de lactancia que están comprendidas en la población lactante menor a recién nacido. Preescolar, estas son las atenciones que se realizan en la población preescolar. Esto es cuando hablamos de preescolares, luego es cuando hablamos de escolares y también controles extras que también se pueden realizar. Actividades de enfermería. Esta foto está bien rara porque la hice con una inteligencia artificial, ¿ya? Así que bien rara, puse cara de estudiante de enfermería preocupada antes de realizar su primer control. ¿Ya? Me puso aquí una persona que está un poco preocupada, otra no tanto, otra sonriente. Fue solo para molestarlos un poco, nada más. ¿Ya? Antes de la atención, ¿qué cosas vamos a hacer nosotros? Antes de la atención, ¿hasta aquí vamos bien o no? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Gente de cámara apagada, que supongo que terminó de almorzar y no ha prendido la cámara, ¿están ahí? ¿Están Sí, ahí? profe. ¿Sí? Ya. Ya. Ya, miren. Acá algo súper importante. Yo estuve conversando harto con las profes, con las colegas, pidiéndoles opiniones respecto a qué cosas creen que pueden ser importantes de explicar en esta clase. La verdad es que hay hartas cosas que son muy importantes, pero hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar en los manuales y los libros. ¿Ya? Por ejemplo, qué actividades se realizan puntualmente para cada edad. Pero hay otras cosas que no la van a encontrar en ningún libro. Y esas son las cosas que a mí me importa transmitirles hoy día. La atención de salud no parte en el momento en que el paciente llega al box. ¿Cuándo parte? ¿Cuándo creen ustedes que parte? Esto lo conversamos en DIP3 con el profesor Cristian. ¿Cuándo parte la atención de salud? Cuando nos empezamos a formar, porque al final tenemos que estar como preparados ante el control de salud. Sí, sí, pero acá yo quiero apuntarlo en relación al paciente, no en relación a nosotros. ¿Ya? Sigamos, Vane, con la idea, desarróllela, pero en función del paciente, no de nosotros. Paloma Bravo dice desde la educación a la población. Sí, pero pensemos desde el paciente, no desde la lógica nuestra. ¿Cuándo empieza la atención de salud? ¿Cómo? Desde la gestación. Sí, pero no quiero decirles eso. Me refiero yo cuando hablamos del control, cuando ya llegamos al acto del control de salud. ¿Ya? Nos llegó un niño de X edad, da lo mismo la edad, ¿ya? ¿En qué momento parte la atención? Como desde que ingresa a la consulta, ¿eso? Ya, eso, a eso me refiero. ¿Están todos de acuerdo o todas de acuerdo en que empieza la atención cuando ingresa a la consulta? ¿O no?
O sea, en verdad uno igual lee los antecedentes. No sé, la edad, quizá. ¿Ya? ¿Y les sirve leer los antecedentes antes de que entre el paciente al box? Sí. Sí, porque es necesario como para juntar las fichas de las cosas que vamos a hacer y también preparar el lugar donde lo vamos a atender. Exacto, exacto. Y eso es lo que yo les quiero transmitir, que en realidad la atención misma no comienza en el acto en que el paciente entra a nuestro box, sino que empieza antes. Uno puede decir, ya, pero igual es obvio. Sí, es obvio, pero yo quiero que ustedes lo piensen de esta manera, porque nosotros podemos enfocar la atención de nuestra población considerando que la atención de salud puntual no comienza en el momento en que el paciente entra al box, sino que empezó mucho antes. ¿Ya? Para ello, es importante, obviamente, revisar la hoja diaria. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros vamos a tener en el día? Ya en los CESFAM en general nos imprimen una hoja con todos los pacientes que vamos a atender durante el día y es súper importante saber qué pacientes vamos a tener al comienzo de la jornada. Nosotros tenemos que revisar la historia clínica del paciente que vamos a atender, como lo planteaba Stephanie. ¿Sí o no? Sí, la Stephanie. Tenemos que revisar la historia clínica porque la historia clínica nos va a decir dónde vamos a concentrar más energía, dónde menos, dependiendo del control, pero siempre haciendo lo mínimo necesario, o sea, lo mínimo que hay que hacer. De ahí hacia arriba hay que construir siempre. Luego de eso, teniendo ese antecedente, planificamos el control. Ya, ok, voy a hacer esto otro, voy a hacer esta otra pauta y voy a juntar los materiales que necesito para esto. Si vamos más allá, podríamos decir que la atención de salud de una persona comienza mucho antes de que llegue al CESFAM. ¿Ya? Aunque eso es otra historia, pero es también importante. ¿Cuál es uno de los principales reclamos que hay en la atención primaria? Cuando ustedes escuchan en la tele, por ejemplo. ¿Cuál es el Que no principal? hay materiales. Que no hay materiales. No hay horas. No hay horas. Tiempo de espera. Esas son las principales quejas que tiene la población y que uno escucha y que uno ya tiene grabadas en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Eso es cierto y no tanto. Depende mucho, la verdad, de cada lugar. No es raro que en los CESFAM se pierdan horas médicas porque no van pacientes o porque no las tomaron todas. Entonces, aquí hay un problema previo de gestión y de cómo está diseñada y pensada la atención de salud. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Usted como enfermera, como enfermero de box en su CESFAM, cuando se sienta a trabajar, no solo piense en lo que hace día a día, no solo piense en el próximo viaje de vacaciones que va a tener, a qué país va a viajar, a dónde quiere volar de vacaciones, sino que también, por supuesto, piense en cómo yo puedo mejorar la atención de salud de la población que yo atiendo. No solo como enfermera, sino que como equipo. ¿Ya? Y si nosotros facilitamos las opciones para que la población acceda al sistema, la población va a empezar a tener una mejor percepción del sistema mismo. Con esto les quiero decir que la atención de salud no parte en el momento en que el paciente entra al box, sino que empieza mucho antes. ¿Cuáles son las consideraciones importantes que acá se las voy a mostrar? Y que es algo que yo les mencioné hoy día en la mañana. Estaban preguntándonos cómo era ¿cómo se dice? La clasificación de recién nacido, prematuro extremo, moderado. En general nosotros ocupamos esto es lo que nos dice la norma técnica actualmente. Nosotros hablamos de recién nacido, prematuro tardío, de 34 a 36 semanas con 6 días. ¿Ya? Superior a esto es de pretérmino. Prematuro moderado de 32 a 33,6 y prematuro extremo menor a 32 semanas. Esto es según edad gestacional. Ustedes ya tuvieron la clase de prematuro, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces esto ya lo deberán saber más o menos. Pero acá lo repasamos. En relación al peso, nosotros hablamos de bajo peso de nacimiento, ¿ya? RN-BPN menor a 2.500 gramos. Recién nacido de muy bajo peso, menor a 500, y de extremo bajo peso, menos de 1.000. Estas son cosas que ustedes tienen que tener presentes, que tienen que incorporar dentro de su vocabulario, porque ustedes en el carnet de control van a ver estas siglas. ¿Ya? O pueden ver acá RNPE, RNPM o RNPT. ¿Ya? Y en el carnet de control aparece.
En base a peso, edad gestacional según la curva de crecimiento intrauterina, ustedes pueden ver que van a haber niños que son grandes para la edad gestacional, adecuados a la edad gestacional o pequeños. Esto también es súper importante porque podemos tener niños que son muy chiquititos en la evaluación que hacemos de peso-edad, por ejemplo, en los controles sanos, pero si revisamos su carnet y dice que era pequeño la edad gestacional y vemos que no hay cambio de curva, entonces está siguiendo una tendencia normal. Y al revés, lo mismo. Otra clasificación, según peso, según edad y peso en prematuros, es esta que está acá. Entonces, todas estas son las definiciones que nosotros tenemos porque esto va a determinar qué tipo de control vamos a hacerle a nuestra población. Bien, durante la atención, ¿qué cosas vamos a hacer? Profe, una consulta. Dígame, Tomás. En la tabla 3 anterior, que es la de arriba, ¿eso es para como visualizar si es que va a nacer prematuro o no? Porque ahí es como de crecimiento intrauterino, como que eso me confunde un poco, la verdad. No, no es para esa parte de la clasificación, es una buena pregunta, Tomás. Pero cuando nosotros recibimos a nuestro niño, porque nosotros lo recibimos ya nacido, nosotros no vemos el embarazo, probablemente tal. Nosotros ya lo recibimos nacido. Cuando nosotros lo vemos del control sano, nos preocupamos de que dentro de sus antecedentes esté el registro de si fue pequeño, grande o adecuado a la edad gestacional, porque eso a nosotros nos va a permitir como establecer como criterio como qué carril vamos a considerar. Por ejemplo, nació grande para la edad gestacional y al primer mes pasó a tener un peso de edad normal, y al segundo mes vemos que sigue normal, pero está en el límite inferior del carril. Ojo ahí porque puede haber algún problema de alimentación, por ejemplo. ¿Ya? Si es pequeño y vemos que el carril está subiendo, ojo ahí porque podemos ver que también puede haber alguna alteración en la alimentación que hay que intervenir. O que puede haber otro problema, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿puede ser pequeño para la edad gestacional, pero ser de pretérmino? Sí, sí. Ya. Absolutamente. Absolutamente. Es que lo que pasa es que esta clasificación no tiene que ver con el momento en el que nace, sino que tiene que ver con cómo se está desarrollando en el útero. ¿Ya? Esto es súper importante. No es información que yo maneje como en detalle porque no es mi área, pero si uno ve que el crecimiento intrauterino es menor a lo esperado, hay que descartar, o es una sospecha muy alta o indicador muy alto de que hay sufrimiento fetal. Y hay que ver si hay que intervenir o no, por ejemplo, realizar una cesárea de emergencia. ¿Ya? Entonces, puede ser por distintas causas. Puede ser porque hay pérdida de presión en la irrigación dentro del cordón umbilical, porque hay alguna alteración que esté afectando a la circulación o algún otro condicionante que esté influyendo en que este niño no esté creciendo de manera adecuada, alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera. Ya, profe. Pero Gracias. sí, es muy probable y sería como muy lógico que si es prematuro, esté también pequeño la edad gestacional. Es muy probable. ¿Ya? Va de la mano. Ya, entonces, durante la atención, chiquillos, chiquillas, yo lo que no quiero saber y que sí espero de ustedes, sobre todo después de esta clase, es que ustedes siempre salgan a buscar a sus pacientes. Siempre. ¿Ya? Siempre salgan a buscar a sus pacientes. Nunca esperen a que se los llamen o llamarlos solo por un altoparlante y no salir a buscarlos. ¿Por qué? Porque la atención de salud comienza cuando el paciente, la atención, o sea, no la atención de salud, el control ya casi físico o la anamnesis empieza cuando el paciente está en la sala de espera. Porque uno lo ve y lo ve sentado y puede al tiro empezar a entender y comprender muchas cosas que le pueden estar pasando a esa persona. ¿Ya? Por lo tanto, salir a buscar al paciente, a la familia, es muy relevante, es algo que tienen que hacer. Y desde ese momento, ustedes comienzan a valorar la interacción del paciente y su familia antes del llamado. ¿Cómo está conteniendo mamá o papá llanto de bebé? ¿Lo logra contener de manera adecuada o no? ¿Lo agrede o no lo agrede? ¿Están peleando los padres del bebé o no están peleando? ¿Cómo se comunican entre ellos? Luego de eso, saludar y presentarse, por supuesto, eso es algo que siempre tienen que hacer y que nunca está de más decir. Siempre tienen que saludar a sus pacientes, a la familia y tienen que presentarse siempre. Ya después con el tiempo en la atención primaria lo van a empezar a conocer, por lo tanto ya no va a ser tan necesario presentarse en todos los controles, pero sí saludar. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Revisar carnet de control.
Eso es algo indispensable. Y esto yo se los digo porque cuando ustedes realicen su primera atención en CESFAM, se les va a olvidar probablemente. Y eso es algo que no puede dejar de estar de lado. O sea, ustedes leyeron la ficha clínica, pero además revisan el carnet de control porque ahí puede haber otra información importante registrada. Le van a explicar qué control van a hacer y le van a preguntar si hay otro motivo de consulta. ¿Ya? Porque a veces la familia llega preocupada por otra cosa y si uno no les pregunta, ellos van a estar todo el momento del control pensando en esa necesidad urgente que tienen que resolver y no van a tomar necesariamente tanta atención a lo que uno le dice. Por tanto, explíquenle lo que van a hacer y pregúntenle si también tiene otra duda. ¿Ya? Ya, y acá yo pongo esta explicación un poco así, como un diamante, por así decirlo. Porque ustedes van a estar entrevistando, ¿ya? Cuando vayamos a CESFAM, ustedes van a realizar la entrevista y van a hacer registro simultáneo, van a empezar a escribir en la ficha, ¿ya? En práctica, ¿qué va a hacer la realidad? No sé, pues, Tomás va a entrevistar y la almendra escribe, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno cuando está partiendo está como un poco nervioso, está recién aprendiendo, por lo tanto es como difícil concentrarse en las dos cosas. Aunque parezca raro, pero eso es completamente normal, no poder hacer estas dos cosas a la vez. Pero cuando ustedes entrevistan, es muy importante que hagan una inspección del estado de salud y de la relación vincular. ¿Ya? Esto yo se los digo, y por qué yo les pido que me prendan la cámara, porque yo sé si les está dando sueño o no. Sé si están más o menos entendiendo o no. Y con eso yo hago cambios de tono, hablo más lento, hablo más rápido, o los invito a hacer preguntas, por ejemplo. En la sala es mucho más fácil que por computador. Pero cuando ustedes atienden a su paciente, ustedes también van a ver un montón de cosas que no necesariamente el paciente se las va a decir verbalmente. Y esa inspección es muy relevante para la atención de salud y la relación vincular. Hay algo que yo no les mencioné, pero antiguamente, a los 4 y a los 12 meses, nosotros aplicábamos una escala que se llamaba Massey-Campbell. ¿Alguien de aquí la ha escuchado? La escala Massey-Campbell. ¿No? Bueno, la escala Massey-Campbell se estuvo realizando durante bastante tiempo en la atención de salud y lo que buscaba era conocer la relación vincular madre-hijo o cuidadora-hijo, porque el apego también se constituye como un elemento súper importante para el desarrollo de la población. ¿Ya? Y nosotros la medíamos, era una escala cualitativa, muy poco objetiva, pero que era bastante útil a mi juicio. ¿Ya? Después se eliminó porque, bueno, por supuesto que hay variaciones culturales que también son importantes para el apego que uno tiene que considerar, y finalmente ya al día de hoy no se aplica. Eso no quiere decir que ustedes no evalúen cómo la mamá contiene a su hijo. ¿Ya? Niños y niñas que, por ejemplo, reciben mejor contención emocional de sus papás cuando son adultos como ustedes, por ejemplo, pueden controlar mejor sus emociones. Estas son cosas que se han ido estudiando los últimos años y ya tenemos más información de eso. De hecho, es tan importante el apego que hoy día se fomenta el apego inmediato. O sea, la guagua atraviesa el canal de parto e inmediatamente se la ponen a la mamá al pecho, antes que cualquier otra cosa. Porque se ha visto que incluso esa primera interacción va a influir en cómo se desarrolla el apego a lo largo de la vida. Por lo tanto, la relación vincular es algo que nosotros tenemos que valorar siempre. Almendra. Si el bebé nace prematuro, ¿no hay apego? Buena pregunta. No le puedo responder por el 100% de los casos, porque como le comentaba, esa parte lamentablemente no es mi especialidad, y no he tenido la oportunidad de ver parto, ¿ya? Pero le podría decir teóricamente que depende. Depende cuál fue la causa de prematurez. ¿Ya? Todo depende de eso, si hay sufrimiento fetal o no hay sufrimiento fetal. ¿Ya? Porque si hay sufrimiento fetal, ahí la prioridad es salvar la vida del niño una vez que nació. Por lo tanto, el apego como que pasaría un poquito a segundo plano. Pero hoy día en la prematurez se busca fomentar el apego con temas de alimentación, contacto, ¿ya? Se busca que la mamá pueda pasar y el papá pueda pasar cerca del niño, hacer contacto físico para fomentar el apego, ¿ya? Entonces, no le podría responder con exactitud si es que se realiza o no se realiza. Yo le diría que depende. Depende de la situación de nacimiento del niño. ¿Mm? Ya. Ya.
¿Qué más? El examen físico. El examen físico es lo que nosotros vamos a hacer después de haber hecho la entrevista, la anamnesis y levantar esta información. Y dentro del examen físico, algo súper importante, chicos y chicas, es la seguridad del paciente. Y esto se los digo porque el momento del examen físico puede ser un momento de alto riesgo porque los niños se pueden caer. Aunque parezca raro, se pueden caer de la camilla. Y créanme que no es una muy buena idea que a usted se le caiga un niño en su primer control de salud. En realidad ninguno. Pero créanme que no es buena idea. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar que los padres se mantengan al lado del bebé durante todo el control. Recomendaciones que yo le doy o tips, hagan que los papás, por supuesto, si su condición física lo permite, pongan al niño en la pesa, que pongan al niño en el tallímetro, que lo devuelvan a la camilla y que ustedes no hagan el ejercicio de trasladarlo ustedes, que lo hagan ellos. ¿Ya? Porque así también los involucramos más en el control. Pero además disminuimos el riesgo de que se nos caiga, ¿ya? Es una de las cosas, pero sobre todo lo hacemos participar. Son recomendaciones como que yo les doy, traten de hacerlo ustedes siempre, más o menos así, y creo que van a disminuir harto los riesgos. Nunca dejar al bebé solo en la camilla, ¿ya? Y si ustedes ven que la mamá o que el papá están muy despreocupados y están buscando otras cosas en el coche, ustedes tienen que observar y acercarse para evitar que el niño se caiga. O sea, eso no puede pasar. La seguridad del paciente tiene que ser en todo momento. Bueno, después del examen físico pesamos y medimos y establecemos el diagnóstico nutricional integrado y también vemos si es que hay otros factores de riesgo. Posterior a eso o antes, depende de la decisión que ustedes tomen, van a hacer la evaluación del desarrollo psicomotor, que en algunos casos la pueden hacer durante el examen físico, ¿ya? Totalmente o parcialmente, por ejemplo, los 2 meses que pueden ver los reflejos que tienen, a los 4 meses también y ven cómo van evolucionando. Pueden hacer ustedes la medición en ese entonces o pueden hacerla antes o después dependiendo de la decisión que ustedes tienen, ¿ya? Recomendaciones generales, en general los niños quedan llorando después del examen físico, depende mucho de la edad, sobre todo cuando son más grandes, 18 meses, por ejemplo, 12 meses, por lo general lloran después del control, incluso a los 8 meses también. Por lo tanto, se hace un poquito más difícil evaluar el desarrollo psicomotor y ahí uno prioriza al revés, hacer el EDP primero y después llevarlo al examen físico. ¿Ya? Bueno, tienen que establecer el diagnóstico de su desarrollo psicomotor y también los otros factores que pueden estar protegiendo o aumentando el riesgo de su población. Registran en el carnet de control, recuerden que están registrando en todo momento en la ficha y luego le dan las indicaciones, derivaciones y también le piden, ¿por qué no?, la evaluación de la atención que ustedes le hicieron a la familia. ¿Qué aprendió? Disculpen. ¿Aló, Silvia? Estoy en clase. Estoy en clase. ¿Ya? Hablamos. Ya, ahora sí, discúlpenme, que estaba viendo un tema de DIP3, que tenemos prueba mañana. Ya, entonces ustedes le tienen que dar todas las indicaciones. Recomendación mía, y esta se las digo yo, no otro profe u otra profe, den las indicaciones al final. ¿Ya? Hay profes que les gusta trabajar dando indicaciones entre medio, que también puede ser bastante bueno. Mi recomendación es valorar, establecer los diagnósticos de enfermería, por supuesto, también diagnóstico de desarrollo psicomotor y nutricional, y después de eso, ustedes se plantean los objetivos que quiero lograr y hago el plan. Indicaciones. Y después de eso, la evaluación. ¿Ya? Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes pueden empezar a dar indicaciones de cosas que son importantes, pero que son importantes para un paciente estándar. No para el caso que estamos viendo, porque puede que haya algo más importante que no hayamos visto sino hasta el final. De ahí todo lo que dijimos para atrás no va a tener mucha importancia. ¿Ya? ¿Me explico con eso o no? ¿Sí? A ver, creo que hay una pregunta. Ah, no, es que ya. Acá la nueva pregunta, ¿cuál es la diferencia entre evaluación del desarrollo psicomotor y DDSM? Ahí yo quise poner diagnóstico, ¿ya? Una es como la evaluación y cuál es el diagnóstico, el resultado. Eso es lo que quise decir, ¿ya? Hago el EDP y en el otro sé cuál es el diagnóstico. Acá quise hacer la analogía con diagnóstico nutricional, nada más. En riesgo, retraso, normal. Vania.
Profe, una pregunta. Cuando nosotros hacemos nuestro proceso de enfermería durante la consulta, ¿nosotros le explicamos al paciente cuál es nuestro proceso o eso queda como para nosotros y nosotros le decimos las indicaciones? Queda para nosotros. Ya. Queda para nosotros. O sea, a ver. Usted hace la evaluación completa y usted identifica cuál es la situación de salud de su niño. ¿Ya? En base a eso, usted establece como el diagnóstico, como qué cosas son las más importantes. ¿Hay sobrepeso u obesidad? ¿Hay desnutrición? ¿Hay riesgo del desarrollo psicomotor? ¿Hay retraso o hay rezago? ¿O está normal? ¿Hay algún problema vincular? ¿Hay algún problema de ánimo en la mamá? ¿Hay algún problema relacional en la familia? ¿Hay violencia? ¿O está todo bien? ¿Está todo armonizado? ¿Cómo están las redes de la familia? ¿Cómo se está adaptando la familia a esto? Entonces, a partir de todas estas como variables que se identifican en el control, ustedes tienen que decir, ya, ok, estas son las más importantes. ¿Ya? Y usted le puede hacer el resumen a la familia. Le dice, oiga, mire, bueno, en realidad su hijo está bastante bien y yo veo estas cosas, o su hijo tiene este problema. Yo les recomiendo partir con lo positivo, con elementos positivos. Si hay algún problema, abórdelo después de decir lo positivo y después traten de cerrar también con algo positivo. ¿Ya? Para no dejar una sensación tan incómoda en la familia. Pero traten de seguir como esa lógica. Mire, yo encontré el control que usted está haciendo bastante bien esto. Yo encontré que su hija está bastante bien en el lenguaje, por ejemplo, está bastante bien en la coordinación, pero yo estoy encontrando que hay que trabajar algunos aspectos de lo motor, de que se mantenga sentada, por ejemplo, o de que logre dar algunos pasos sostenida bajo los brazos. ¿Cómo se puede hacer? Jugando con ella de otra forma. ¿Qué cosas hace usted para jugar? No sé, ahí le puede decir otras cosas. Ya, tratemos de incorporar esto. Pongámosle una pelota para ver si la trata de chutear. No sé. Desde ahí ustedes como que al tiro le proponen esa indicación que pueda resolver el problema que identificaron. Y después pueden volver a darle algo positivo. Yo la felicito por haber venido al control, por haber participado acá. Siga así, recuerde que nosotros estamos dispuestos a atenderlo, nos vamos a ver en el siguiente control, estas son las vacunas que tiene que ponerle a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico ahí? Y profe, súper, muchas gracias. Perfecto. Todo esto, ¿en cuánto tiempo se hacía aproximadamente? Excelente pregunta, Emilia. En nada más ni nada menos que 30 minutos. Desde que entró hasta que salió. ¿Ya? Colapso. Pues mire, es normal, ¿ya? Es normal estresarse harto al principio, pero no se preocupen que esta cosa va a fluir, ¿ya? Va a fluir. Yo ya veo a la almendra que está así como que bota el computador al suelo. ¿Ah? ¿Por qué me metí en esto? ¿Ah? ¿Por qué me metí en esto? No se preocupen, con el tiempo lo van a ir aprendiendo a hacer más rápido, ¿ya? Al principio va a ser por lo menos 1 hora, en práctica lo van a hacer en 1 hora, con suerte en 1 hora, ¿ya? Los bloques que ustedes tienen son de 1 hora, pero la verdad es que siempre se demoran un poco más. Como tiene una compañera o compañero que lo está ayudando al lado registrando, lo hacen un poquito más rápido y después su compañera le ayuda con el registro y todo el tema. Pero siempre es lento al principio. Ya después empiezan a aprender y lo empiezan a hacer más rápido, ¿ya? Porque va cambiando la entrevista y recuerden que ustedes cuando van preguntando van inspeccionando y van al tiro identificando los principales problemas. Y ya después con el tiempo, cuando se empiezan a hacer más experimentadas en el tema, van priorizando mejor las cosas y su control es cada vez más rápido, ¿ya? Como les decía, antes teníamos el EDP en 30 minutos, más el control sano, más las otras cosas que pasaban. Ahora se ha ido aumentando. Con pandemia todos los controles fueron de 1 hora. Entiendo yo que se volvieron a los tiempos normales, de rendimiento normal, pero que sepan eso. Otras consideraciones importantes. Esta foto, yo creo que la deben haber visto en el programa, en la clase de prematuros, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces no nos metemos. Ya tienen esto, lo pueden ver más adelante. Posterior a la atención, hacen el cierre del registro, dependiendo de dónde en general tenemos ficha electrónica. Por lo tanto, tienen que siempre guardar la atención, porque créanme que en todas las prácticas, a pesar de que yo le digo a sus compañeras, compañeros, por favor, guarden la información antes de pararse.
A más de alguno le ocurre que se le pasa o se le cayó el internet y el registro se perdió por completo y hay que volver a escribirlo todo de cero. Entonces, vayan guardando y vayan cerrando el registro. Vayan guardando a medida que escriben y después de terminar, cierren el registro o cierren la atención que se le dice. Ustedes también tienen que derivar los casos al equipo cuando corresponde, ¿ya? Y por supuesto tienen que realizar la derivación de casos a enfermera guía en el caso que ustedes sean internas o al docente. Nosotros vamos a estar ahí en los controles, por lo tanto ustedes nos tienen que contar alguna cosa importante. Obviamente como vamos a estar ahí nosotros lo vamos a ver, pero esto es algo que tienen que tener presente. Siempre se derivan los casos. Si estamos en el CESFAM y vemos algún tema que es importante abordar de manera interdisciplinaria, por ejemplo, mandarla a trabajadora social, ustedes me cuentan a mí, si yo estoy con ustedes. Discutimos el caso y por supuesto tienen que contarle a la enfermera del sector de este paciente y a la trabajadora social. Si ustedes el día de mañana son internas, tienen que decirle a su enfermera guía. Y después si ustedes son enfermeras, ustedes dejan registro y si tienen reuniones como estamento de enfermería, lo comparten con los colegas o lo comparten en reuniones de salud familiar. Lo importante es socializar la información relevante de salud. Y luego de eso, ordenar y limpiar el box. Cuando nos vamos a los controles escolares, acá yo en realidad les quise decir una cosa, como para ya ir avanzando. Están estos test, y uno de estos es el Tumbling E, ¿ya? Que este en general se ocupa a los 5 años o cuando hay analfabetismo. Las tablas varían, ¿ya? Esta es la tabla típica que se entrega de la JUNAEB, que se manda a los colegios. Ustedes tienen que ponerla a exactamente 3 metros, y ustedes le pueden pedir al niño que con sus deditos haga así, 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 dependiendo de lo que vaya viendo, y siempre tienen que partir del elemento más grande hacia los más chicos. Tiene que ver a 3 metros hasta la tercera línea como mínimo. ¿Ya? Lo ideal es que vea las 4 líneas sin ningún problema, y esto representa un 10 de 10. Ya vamos a ver qué significa ese número. Cuando ya saben leer, nosotros podemos aplicar el Snellen, ya que puede ser de 6 años o cuando ya está desarrollada la habilidad de lectoescritura. Acá yo les pongo como ejemplo la colocación a 5 metros, que esto es lo que más habitualmente vamos a ver, ¿ya? Si no lee bien sobre la línea verde, se deriva. Si está alterada, sería medicina. Cuando estamos en este caso, uno lo puede mantener en seguimiento, recomendar sentarlo adelante en la sala de clase, ¿ya? Y si no, acá se deriva inmediatamente. Sobre la graduación, esto es súper importante y yo lo quise incluir este año porque creo que no lo habíamos conversado antes con otros compañeros, con otras generaciones, y creo que es relevante. Ustedes van a ver esta tabla que tiene esta graduación. ¿Ustedes habían visto antes este tipo de tabla o no? ¿En su vida? ¿Sí? Ya. Ok. Lo importante de esta tabla es que esta tabla está en pies, ¿ya? Si nuestro niño o niña logra ver completamente esta línea, quiere decir que a 20 pies ve lo que debería ver a 20 pies, ¿ya? Si ve completa esta línea, quiere decir que a 20 pies de distancia ve lo que debería ver a 25. Subimos así. Si completa esta, y hasta aquí nomás llega, quiere decir que a 20 pies está viendo lo que debería ver a 30. Aquí a 20 pies lo que debería ver a 40. Aquí a 20 pies está viendo lo que debería ver a 50. Aquí a 70 metros, aquí a 100 y aquí a 200 pies. Si nosotros convertimos los pies a metros, lo vemos acá al ladito. ¿Ya? Un pie, ya, perdón, acá. Sí, un pie serían 30 centímetros, ¿ya? Serían 30 centímetros. Por lo tanto, 200 pies equivalen a 61 metros. Por lo tanto, esta tabla no tiene que estar colocada a 5 metros, sino que tiene que estar a 6 metros y 10 centímetros. Esa es la distancia que debería tener esta tabla. Entonces, acá lo que me importa es que ustedes siempre vean la graduación de la tabla que van a ocupar. 200 pies, 61 metros. Lo que quiere decir que si solo ve esto, está viendo a 60 centímetros lo que debería ver a 61 metros. ¿Ya?
Eso es lo que me está diciendo la tabla. ¿Les queda más o menos claro esto? ¿O se los vuelvo a explicar? Si a alguien no le quedó claro, que me diga el tiro. Ya. Entonces, cuando le digan, oiga, ponga la tabla a 5 metros, ¿usted qué le va a decir a la enfermera guía? Si dice 200, si dice 20, 200. Le va a decir, está a 200 pies, lo que equivale a 61 metros. Ya. Vamos a explicarlo de nuevo. Acá me llegó una duda directa. La tabla dice 20 de 200. Esta tabla no está puesta en metros ni centímetros, sino que está puesta en pies. ¿Ya? Un pie hace referencia a 30 centímetros. ¿Ya? Aproximadamente 30 centímetros. Por lo tanto, 200 pies, como dice acá, son 61 metros. Esta tabla tiene que estar colocada a 6 metros y 10 centímetros, como dice en este punto. Si el niño ve correctamente toda esta línea, entonces el niño está viendo correctamente la tabla completa. Está viendo a 6 metros lo que tiene que ver a 6 metros. ¿Ya? Si no lo ve completo, quiere decir que está viendo a 7 metros, perdón, está viendo a 6 metros lo que debiera ver a 7. O sea, si yo me alejo, lo veo bien. Acá debería verlo a 9 metros, pero lo ve en 6 metros. Acá a 12 metros, acá a 15 metros, aquí a 21, aquí a 30, aquí a 61 metros. O sea, esta es la distancia máxima que el niño debería tener pudiendo ver esta letra. Pero nosotros ponemos por estandarización la tabla a 6 metros con 10 centímetros y a esa distancia debería haber todas estas líneas de acá hasta abajo. ¿Ya? Ahí sí. ¿Sí o no? Miren, cuando vayan a verlo ustedes al colegio, ahí van a ver la tabla ya aplicada. Aplicada y les va a quedar un poquito más claro. Jael, Yael. ¿Jael o Yael? ¿Cómo prefiere que le diga? Yael. Yael. Dígame, Yael. Este test también se le realiza a los niños que usan lentes, ¿cierto? Buena pregunta. A ver, sí y no. Lo que ocurre es que un niño que está con lentes probablemente está en control oftalmológico. Por lo tanto, no tendría sentido desde ese punto de vista aplicarlo. Sin embargo, en el control en el colegio, nosotros igual lo podemos aplicar porque puede que no tengamos información sobre si está en control o no. Y que ese lente tenga, ese anteojo tenga más de un año, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, recomendamos igual aplicarlo. Si se lo aplicamos sin lentes, es obvio que no va a haber, pero podríamos aplicárselo con lentes, tapando uno y luego el otro, y ver si es que con el aumento que tiene, le está funcionando, puede ver bien o no, si le están funcionando sus anteojos o no. Lo que a mí me importa, chiquillos y chiquillos, es que ustedes sepan que con la evaluación visual particularmente, a mí no me va a importar qué tan bien o qué tan mal ve, ¿ya? Quienes usan lentes lo saben muy bien. No es lo mismo tener, no sé, una miopía de 0,75 que tener una de 2,75 o de 5. No es lo mismo, ¿no es cierto? A mí como enfermero de atención primaria me da lo mismo si tiene 5 o si tiene 2. Lo que me importa es que ese niño sea visto por un especialista. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero discriminar acá. No me importa si el niño ve a 12 metros lo que debería ver o sea, si ve a 6 metros lo que debería ver a 12. Lo que me importa es saber si el niño tiene un problema o no. Y ese tengo que abordarlo. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hacemos en general con la mayoría de pesquisas que hacemos en la atención de salud. Bien, al momento de esta edición de la clase, no tenemos, como les había comentado, una publicación oficial de cómo está el calendario de vacunación 2023. Esto es raro porque normalmente el calendario se publicaba en enero o febrero y ahora con fecha 29 de marzo no he encontrado el calendario. Por favor, cuando ustedes lo encuentran, me lo hacen llegar. ¿Ya? Porque no ha salido. Y eso es muy raro porque siempre sale temprano. Y estas son las vacunas. Ustedes ya vieron PNI, ¿no es cierto? ¿Sí? Noto dudas. ¿Sí o no? ¿Vieron vacunas ya? Ya, perfecto.
Recuerden, 2, 4 y 6 meses son estas las vacunas que van. Al recién nacido van estas vacunas. Usted en el control de los 2 meses tiene que ver si formó cicatriz o no la BCG. Si no hubo reacción, hay que derivar a vacunatorio para que se vea si es que corresponde inmunizar o no nuevamente. 12 meses vienen estas vacunas, 18 estas otras, 36 estas otras. Y en la vacunación escolar está primero, cuarto, quinto, octavo básico. Vacunación de adulto, estas otras vacunas. Stephanie. A mí me quedó una duda sobre la hepatitis B en recién nacidos. Si es que es una dosis solamente o qué. No, porque después nosotros acá 2, 4 y 6 la incluimos, ¿ya? En la hexavalente. Entonces sería como recién nacido, después a los 2, después a los 4 y a los 6. Sí, sí. Ya. La única que podría no ir a los 6 meses es la neumococia conjugada, que es solo para prematuros. ¿Ya? Gracias. Profe, una Otra, consulta. disculpe, otra de las cosas importantes cuando ustedes reciben el carnet de control es que ustedes tienen que revisar el calendario de vacunas para saber si tienen las vacunas al día o no. ¿Ya? Ahora sí, dígame. No sé si es muy obvio o no, pero por ejemplo, usted nos dijo que para los controles, por ejemplo, de los 2 meses, tenemos que preparar como todo lo que se va a hacer. En ese caso, si sabemos que el control de los 2 meses, ¿llevamos la vacuna como al box o le decimos que después del control vaya al vacunatorio como de al lado? No sé. Ya, buena pregunta. No la llevamos al box. No. Tiene que irse al vacunatorio. Y en algunos casos, dependiendo del CESFAM, la vacuna se pone antes del control, ¿ya? En otros casos se pone después. Lo que yo recomiendo en general es que vaya después porque uno también tiene que ver el estado de salud del niño. Porque si le llega muy enfermo, y creo que no es muy buena idea vacunarlo si está tan enfermo el niño. ¿Ya? Es raro, pero pasa. Ya, pues, ¿Ya? gracias. Pero tiene que ir al vacunatorio porque tienen que mantener ahí una cadena de frío. Vania. Profe dijo que si la BCG no brotaba había que derivar de nuevo al vacunatorio, Sí. pero recuerdo que la profe en la clase de inmunizaciones dijo que como ya por la baja dosis a veces había niños que no le brotaba y era normal. Sí, mire, a ver, yo creo que es bueno lo que usted está comentando. En general, yo recuerdo que en atención primaria me tocó solo un caso que no había brotado y que yo recuerdo que se mandó a nivel secundario y ahí le midieron niveles de anticuerpos. Y en base a eso determinaron, no recuerdo si posteriormente lo inmunizaron o no, pero la información con la que yo cuento hasta ahora es que sí los inmunizan en caso de que no tengan los niveles de anticuerpos suficientes para la tuberculosis. ¿Ya? Gracias, Los que no profe. desarrollan, son realmente muy pocos del total de población, en general casi todos la desarrollan. Ujú. Voy a revisar en todo caso la clase de la profe, voy a buscarla. Tengo preguntas acá. ¿Hasta qué hora es la clase? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Ya, a ver. Ustedes tuvieron la clase de alimentación, pero me gustaría saber, porque yo sé que hoy día habían algunas dudas. Sé que hoy día habían algunas dudas. Ya. Cuéntenme si hasta aquí tienen dudas, porque acá con esto estamos terminando como lo más importante o la clase en sí misma, pero también tengo un ítem, si quieren verlo, si es que tienen dudas todavía sobre alimentación, que es importante al momento de realizar los controles, porque parte de la indicación es indicar los alimentos que va a recibir el niño en caso de que esté con fórmula. Yo sé que me hicieron preguntas, ahora pueden preguntar, a ver si los puedo ayudar. ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, yo. Ya, Stephanie. Que cuando estábamos en el taller, el otro grupo tuvo un caso de un prematuro, pero era de 37 semanas. Nosotros tuvimos una clase en la que nos dijeron que
era súper tajante, de 37 a 40 ya era de término, así nos dijo la profe Dani. Y el caso era que había que, creo que calcularle no sé qué cosa, pero era relacionado al diagnóstico nutricional, creo. Entonces había la confusión porque un grupo lo hizo sin corregirle la edad y el otro lo hizo con corregirle la edad. Pero la profe Dani nos dijo que era de término, entonces ahí quedó la duda, porque la profe tampoco sabía qué explicarnos. Pero la profe subió una novedad hace delante, explicando eso. ¿Ya? ¿Y qué les dijo? Ahí no me acuerdo bien, pero era que se basó en la norma técnica. Creo que decía que si era mayor de 37, o sea, como que se consideraba que era de término, entonces no se corregía, creo. Ya, sí. Lo que pasa... Pero estas novedades igual... Sí, lo que ocurre ahí, chiquillas, es que, a ver, yo les hablé del pretérmino. Ese es como el concepto técnico que deberíamos ocupar con el que está como entre los 37 y las 38 semanas. En teoría deberían hacer las 40 semanas, pero uno acepta un rango de normalidad que puede ir entre 38 y hasta 42 semanas, que ya pasaría a ser como de post-término, ¿ya? Nosotros, en teoría, deberíamos corregirla, comenzar la corrección bajo el rango de pretérmino, ¿ya? Y en el caso de la alimentación complementaria, nosotros la alimentación complementaria tendríamos que hacerla en base a la edad corregida, ¿ya? Quiero que lo piensen así. Hay como hitos que son importantes en base al desarrollo biológico del bebé y hay otros hitos que no son importantes en relación al desarrollo biológico, ¿ya? Excepto en algunos casos muy extremos. Pero, por ejemplo, las vacunas no tienen tanto que ver con el desarrollo del cuerpo del bebé, como sí con el tiempo que lleva vivo afuera, porque yo tengo que evitar que se enferme, por lo tanto ahí yo tengo que simplemente ir inmunizando como corresponde. La depresión postparto, la pesquisa, a mí no me importa que sea con la corregida con la edad a la que debió haber nacido el niño o la niña, sino que a mí me importa con el tiempo de nacido que lleva este niño, ¿ya? Por tanto, no se corrige en ese caso. En el caso de la alimentación, sí es distinto. Porque la alimentación, nosotros tenemos que tener en consideración cómo está su desarrollo biológico para saber cuánto alimento deberá recibir y qué vitaminas particularmente deberá recibir. ¿Ya? Bueno, todos los niños en general debían recibir su vitamina D y su vitamina y el fierro, ¿ya? Que son como base. Y además en los prematuros se incluye el zinc. Yo creo que eso ustedes ya lo vieron en la clase de alimentación, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, es súper importante. Ojo, paréntesis, comentario aparte, hubo una alerta del MinSal con un tipo de vitamina D, para que lo busquen. Ya hay un lote, un número de serie hace pocos días que se publicó que decidieron retirarlo porque habían encontrado unos cuerpos extraños. Fue una autodenuncia al mismo laboratorio, para que lo sepan. Recomendación que yo le doy con la vitamina D, vayan a la farmacia de sus spam cuando lleguen a práctica y vean qué tipo de vitamina es, porque hay algunas que son 20 gotas para 400 unidades y otras que son 10 gotas para las 400 unidades. ¿Ya? Eso solo lo van a poder ver en la farmacia de sus spam. Y según eso ustedes le van a poder decir a la mamá, mire, tiene que darle tantas gotas o cuántas gotas. Igual se lo dicen en la farmacia, pero tienen que saberlo ustedes también. Bien. ¿Hay alguna otra duda o no hay otra duda? Habían hartas preguntas en la mañana, parece que... Es que la profe Dani como que no fue como en una fecha para poder poner con el programa antes de la actualización el tema del inicio con la leche purita cereal. Como dijo, generalmente se da a partir de los 18 meses, pero como, ¿qué opina usted? ¿Cuándo debería empezar a complementarse con eso? Mire, no le entendí la pregunta porque se le cortó un poco el audio. Ah, ya, que la leche purita cereal, que cuando se recomienda empezar a complementar con la leche purita fortificada. La purita en general se aplica hasta los 18 meses. Después de eso es la purita cereal. Pero Ya, ahora, y en este momento pasan estas... ahora hubo cambio en la alimentación por si acá.
sí, sí, Se por nos eso, va pero el como, de la purita. ya, pero en ningún momento como que están las dos. No, no, no. Vale. Lo que pasa es que antes uno suplementaba la purita fortificada después del año con cereal. ¿Ya? Aparte se compraba cereal y se le aplicaba la leche y con esa aplicación recibía el cereal que necesitaba. Pero no es que se mezclaran las dos leches, sino que una purita fortificada más adición de cucharadas de cereal y la otra ya tiene incluida. ¿Ya? Pero con el cambio de alimentos que hubo, ya no es necesario hacer todo el cálculo de las medidas, que igual es importante que ustedes lo conozcan, de 7,5 gramos de purita, más 1 gramo de aceite o de azúcar, más una cucharada de aceite. Y eso no, ahora es una fórmula mucho más sencilla, donde en general la estandarización es una medida, 30-60. Y nosotros nos preocupamos del volumen. Que es más fácil, pero igual ustedes es importante que comprendan de dónde viene eso. Ya, y cada niño tiene un requerimiento calórico específico para su edad, para su tamaño, y es el que tiene que suplirse, el que tiene que alcanzarse con este tipo de alimentación. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Polilla les responde. ¿No hay dudas? ¿Hay algo que ustedes crean que les haya faltado ver en esto? ¿En esta clase? ¿Que quisieran preguntarme ahora? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿No? Ya. Bien, chicos y chicas. Entonces, voy a corregir el QR, les voy a subir la clase y voy a dejar la grabación anclada en Cursos. ¿Ya? Espero que les vaya súper bien. Espero que nos veamos en la práctica. Nos vamos a encontrar sí o sí. Y nada, pues estudien. Estudien harto, chiquillos, chiquillas. Recuerden que es posible para un enfermero adquirir todo el conocimiento solo mediante las clases. El autoestudio es muy importante, sobre todo en este momento de la carrera en el que ustedes se encuentran, y es la mejor manera que ustedes puedan integrar y aplicar conocimientos. Tienen que estudiar siempre. No se queden solo con lo que yo les doy acá en la clase, sino que siempre busquen un poquito más allá. ¿Ya? Hay evidencia, ustedes ya tienen herramientas para buscar evidencia científica y utilícenla a la hora de hacer los controles. ¿Ya? Ya pues, que les vaya súper bien, que tengan un excelente día. Igual, profe, cuídese. Gracias. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Gracias igual.